Hola, ¿qué tal mis estudiantes de tercer grado? Bienvenidas a la clase de inglés. Hoy les traigo un super tema llamado las reglas de la S. Quiero que estén muy atentas porque al finalizar la explicación vamos a tener una dinámica muy chévere, competitiva, por equipos y el mejor equipo tendrá un super premio. Entonces, muy atentas, muy pendientes a la explicación y vayan tomando sus apuntes. ¡Empecemos! Hoy les voy a enseñar las reglas de ortografía que tendremos en cuenta para agregarle la S a los verbos. Acompáñenme en el desarrollo de este video lleno de aprendizaje. Ok, hay tres condiciones muy importantes que debemos tener en cuenta al momento de poner en práctica estas reglas. La primera, que esté en presente simple la oración o el simple present. La segunda, que la oración sea afirmativa, ¿sí? Y la tercera, que sea en terceras personas, el he, el she y el it. Vamos a abrir un pequeño paréntesis y hacer un recorderis sobre el presente simple, el cual lo utilizamos para mencionar los hábitos, las rutinas y las actividades diarias. Un ejemplo de esto podría ser Tony trabaja en una oficina, que en inglés sería Tony works in an office. Otro ejemplo sería el perro come en el jardín, ¿sí? En inglés sería The dog eats in the garden. Muy importante, las oraciones también tienen que ser afirmativas. Y por último, las terceras personas. Entonces vamos a hacer también otro pequeño recorderis para los pronombres. Entonces recordemos, primera persona tenemos en singular I y en plural we, que traduce yo y nosotros. Bien, entonces la segunda persona, que es you, traduce en singular usted y en plural ustedes. Y por último, la tercera persona, y es la que nos interesa, ¿sí? Que sería el he, él, it, eso, she, ella. Eso sería en singular. Y en plural sería they. Las oraciones que aplican la regla de la S tienen que ir en tercera persona y en singular. Este cuadrito es lo que nos interesa. Bien, seguimos con el tema. Continuamos con el tema, mis queridas estudiantes. Hay que tener muy presente estas cuatro reglas que les voy a presentar. Entonces quiero que estén súper atentas y empecemos con la rule number one. Dice, if the verb ends in s, is, ch, or x, at y es. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el verbo finaliza en s, en sh, en ch o x, le agregaremos la e y la s. ¿Entendido? Example. Tenemos number one, el verbo pass, que significa pasar, ¿sí? Nos damos cuenta que finaliza en S. Y la regla número uno nos dice que hay que agregarle la E y la S. Entonces vamos a hacerlo. Importante que vayan tomando apuntes para que puedan recordarlo. ¿Listo? Seguimos. El siguiente verbo es el verbo washed, ¿sí? Que significa lavar. Termina en S y H. La regla número uno nos dice que cuando termina en S o en H le agregaremos E y la S. Bien, entonces procederemos a hacerlo. El tercer verbo es el verbo watch, que es ver, y termina en C y en H. Entonces vamos a recordar por acá y tenemos que sí concuerda con esta regla. Entonces procedemos a escribirle la E y la S. Por último, number 4.
El verbo fix, que es reparar, termina en la letra X. La regla nos está indicando que sí. Le agregaremos la E y la S. Esa es la regla número 1. Recuerden, cuando las palabras terminen en S, los verbos, perdón, en S, en SH, en CH o en X. ¿Qué hacemos? Le agregamos al verbo ES. Esa sería la primera regla. Rule number 2. Hay 3 excepciones muy pero muy importantes que hay que tener en cuenta. Estos verbos son diferentes a los demás. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Hay que grabárnoslos. Estos verbos. El verbo do, que es hacer. El verbo go, que es ir. Y el tercero, el verbo have. ¿Qué pasa con estos verbos? Que no les agregamos solamente la S, sino que le agregamos también la E y la S. Con el do, ¿sí? Que es hacer. Con el go vamos a hacer lo mismo para que quede goes. Y por último el have. Este cambia un poquito y solo le dejamos la S. ¿Sí? Nos damos cuenta que eliminamos la V y la E y agregamos S. Esa es la regla número 2. ¿Bien? Rule number 3. If the verb ends in Y, delete the Y and add IES. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Que si el verbo finaliza en Y o Y, esta se quitará y se añadirá IES. Example, el verbo study, que es estudiar. Vemos que la flechita nos lleva a la S, la T, la U, la D y la Y no está. ¿Por qué? Porque esta tiene que quitarse y se le va a agregar la I, la E y la S. Entonces vamos a proceder a colocárselas. Y S, el verbo estudiar. El otro verbo, worry. La regla nos dice que hay que omitir la Y, ¿cierto? Y colocarle IES. Es el verbo preocuparse. ¿Cómo sonaría? Worry y worries. El tercer verbo, el verbo try, que es intentar. Entonces lo mismo, omitimos la letra Y o la Y le añadimos IES. Tries. Listo. Y por último, fly, el verbo volar. Entonces lo mismo, el mismo procedimiento. Como en la regla número 3, omitimos la letra Y y le agregamos IES. Esa sería nuestra regla número 3. Espero estén copiando en sus cuadernos para la actividad que viene más adelante. Muy bien, mis queridas estudiantes, ya para finalizar nuestro tema observaremos la última regla. Rule number 4. If the verb ends in AY, EY, OY, UY, use add is. ¿Qué quiere decir esto? Que si el verbo finaliza en Y y esta está precedida por la vocal A, la E, la O la U, solo se le agregará la S. ¿Sí? Podemos observar que se parece con la regla número 3. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá en los ejemplos nos damos cuenta que la Y no está precedida por la vocal A, la E, la O la U, sino que
está precedida por una consonante, entonces aquí sí se aplica el I, la E y la S, y acá simplemente se le agrega S. Aquí podemos observar los ejemplos. Enjoy, que es disfrutar, quedaría enjoys. Stay, que es permanecer, quedaría estáis. El verbo buy, que es comprar, perdón, se le agrega simplemente la S, buys. Y por último, obey, que es obedecer, le agregamos la S. Y esas serían nuestras 4 reglas. Bueno, estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase. Cabe mencionar que cuando los verbos no aplican ninguna de las 4 reglas que vimos anteriormente, simplemente se les agrega la letra S, como está el caso del verbo cut, que es cortar, ¿sí? Aquí simplemente le agregaremos S. Y también tenemos el verbo run, que es correr. También le agregamos la letra S, porque no hace parte de las 4 reglas que acabamos de mencionar. Listo, entonces volvemos al Teams. Cualquier inquietud, hacemos allá las preguntas y también para hacer la actividad práctica.